Regresamos a su programa panorámico, seguimos transmitiendo desde el Centro de Medios del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Y bueno, nos quedamos hablando sobre la migración, que es un tema muy importante y polémico. ¿Qué es lo que va a pasar entonces con esta gente que no tiene papeles en los Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con ellos? Mira, Lalo, anteriormente te detectaban como un indocumentado y te acercaban a la frontera para regresarte a tu país. Bueno, aquí estamos hablando del caso mexicano, pero sabemos que hay inmigración ilegal de muchos otros países, pero obviamente la que más preocupa es la mexicana porque es continua, es persistente. Nos critican de que no hay una asimilación del mexicano, que todo el tiempo estamos volteando a ver a la patria y que realmente no hay un compromiso pues con lo que es la cultura norteamericana. Pero bueno, ahora las cosas están cambiando. ¿Por qué? Porque antes se le acusaba al indocumentado de falsificar los papeles y no pasaba de ahí. Yo no te quiero aquí, te vas para tu casa, te vas para tu país. Pero ahora están criminalizando la ilegalidad, porque ya no es falsear un papel, sino usurpar una identidad, con todo lo que eso implica. Fíjate qué diferente, es el mismo hecho, pero la connotación en términos legales, judiciales, claro, es completamente distinta. Y ahora, si nosotros tenemos la curiosidad de lo que estamos hablando, alguien que nos esté viendo y escuchando, puede buscar en internet Condado de Maricopa, muy cerca de Phoenix. Van a encontrar que hay un lugar a la que le llaman ya la Tent City, como la ciudad de las tiendas de campaña o de las carpas. Ahí vamos a encontrar fotografías de cientos de indocumentados mexicanos que no los regresaron, que los dejaron ahí, que les van a poner un abogado de oficio y que van a tener que enfrentar un juicio que los puede llevar hasta por 6 años a la cárcel. Cuando se le hace la pregunta, la entrevista, y esto lo hace la BBC de Londres, al sheriff de Maricopa: señor, ¿por qué está haciendo esto? Dice: mis cárceles están hacinadas, no es un castigo, los pongo aquí bajo estas carpas, pero les doy su alimentación, les doy una cobija en la noche, les doy agua, no puedo hacer más. Y están hacinados porque quieren, porque todos los días tenemos redadas y es gente a la que ya no vamos a regresar. Estos señores van a tener que enfrentar la ley y lo que les pase a ellos va a ser un castigo ejemplar para que lo sepa su familia, para que lo sepa su barrio, para que lo sepa su pueblo y entonces se desmotiven a seguir cruzando de manera ilegal la frontera. Como de vergüenza, ¿no? Se me figura como... Entonces, bueno, yo cuando veía las imágenes en internet, pues yo recordaba Guantánamo, cuando esas primeras imágenes de que tenían a estos presuntos terroristas en las jaulas, porque no se daban abasto con la cantidad de personas que estaban llegando y no sabían dónde alojarlos, pues ahora el sheriff del condado de Maricopa nos dice exactamente lo mismo. Y este señor ya tiene su fama, muy mala para los mexicanos porque él prohíbe los corridos. Alguien que esté escuchando un corrido mexicano está promoviendo el narcotráfico porque son narcocorridos y entonces tienen que enfrentar también la ley, las redadas y demás y la persecución y el acoso. Entonces, bueno, cuando hay pocos trabajos, obviamente hay una lógica en pensar que hay xenofobia, ¿no? El rechazo a lo extranjero y en este caso el rechazo a esos trabajadores mexicanos que se van a quedar con un empleo que yo necesito y que si yo aspiraba a ganar $9 la hora, estos tipos lo van a hacer por la mitad y eso a mí no me gusta. Y entonces aplaudo este tipo de medidas y entonces hay un capital político para quienes las implementan, ¿no? Cierto, sí. Y ahora, ¿qué pasa con la gente que sí tiene papeles, que se da con una visa de trabajo temporal? ¿Qué pasa con ellos? Mira, qué buena pregunta me haces, porque está el siguiente dato. La ley dice que por cada año se van a expedir visas de trabajo temporal por 65,000 personas tienen acceso a poder tramitar pues un permiso de este tipo. ¿Qué significa? Vamos pensando en un gran corporativo que se dedica al software o a los microchips o al negocio que tú quieras, ¿no? Una gran firma. Entonces, pues sabe que a un ingeniero de telecomunicaciones en los Estados Unidos tendría que pagarle, voy a decirte, $22 la hora. Y resulta que esa gran firma pues tiene una filial en México. Entonces me traigo a un ingeniero con experiencia, bilingüe, con su maestría, súper preparado, al que le voy a ofrecer únicamente $14 la hora. Ya hubo un ahorro para mí en tiempo de crisis, ¿no? Durante la administración Bush se pasó de 65,000 empleos temporales prácticamente al doble. Barack Obama ya leyó la cartilla y dijo: no, vamos a regresar a los 65,000, solo que para hacer el trámite ya no va a ser tan sencillo. La compañía va a tener que demostrar que no encontró
a un ciudadano norteamericano con esas credenciales para que hiciera el trabajo. No le importa al gobierno de Estados Unidos que le tenga que pagar más, ¿no? Sí. Obviamente la compañía que responde, oye, pues si estás viendo la crisis económica en la que estamos envueltos, yo tengo que reducir costos. Por un lado, tú intentas promover el empleo, pero por otro lado también debes de cuidar la salud en la operación, la salud financiera, pues de lo que son tus compañías. Entonces el tema es muy complejo, pero lo que sí te puedo decir, Lalo, con certeza, sí, es que cada vez va a ser más difícil que un talento mexicano pueda cruzar la frontera con papeles para poder trabajar, colocarse en una compañía americana, pues por estas nuevas modalidades en lo que es el uso de esta visa temporal de trabajo, ¿no? Sí, y Silvia, y por ejemplo, eso de qué manera, ok, la gente ya no se puede ir a trabajar a Estados Unidos, digamos, como se podía tan fácilmente. ¿No? Y en México, ¿de qué manera se va a implementar o se va a promover el trabajo? ¿Se van a crear oportunidades, digamos? Pues eso es lo que todos esperamos. Ahora, con cierto susto, muchos mexicanos pudieron recibir la noticia de que el Fondo Monetario Internacional nos acaba de dar una línea de crédito por 47,000 millones de dólares. Y obviamente el gobierno mexicano dice que es como un fondo que precisamente busca apoyar a todas esas empresas que pudieran estar en crisis para no llevarlas a la quiebra. Aclaro, no estamos en ese escenario y también reproduzco lo que ha dicho el gobierno mexicano. No me he gastado el dinero, ni siquiera lo he tocado. Es una línea de crédito abierta que puedo utilizar o no y que yo tengo 12 meses para poderlo hacer. Y en este momento lo que se hace pues es manejar incentivos para las empresas, ¿no? Aquella compañía que se esté viendo en aprietos económicos, pues lo que hace es posiblemente parar la línea, reducir la jornada de trabajo, ampliar pues lo que es el periodo vacacional, obviamente sin goce de sueldo, y entre las medidas que ha implementado el gobierno de México sería que la seguridad social pues le va a cubrir hasta 6 meses después de que haya perdido el empleo. Y obviamente en el Distrito Federal pues se manejan de diferente manera, en donde hay incluso un pequeño, porque es una módica cantidad, seguro de desempleo. Entonces, bueno, pues vamos a ver, algunos analistas nos asustaban hace unos meses y nos hablaban de la década perdida. Lo que pasa hoy va a tener impacto en los siguientes 10 años. Nosotros no queremos pensar así. Lo que escuchamos en los últimos días, y lo ha dicho desde la persona que está al frente de la OCDE hasta el mismo gobierno de Estados Unidos, es que la recesión durará todo este año y que los signos de recuperación los veremos en 2010. Ok, Silvia, pues se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. Te agradezco mucho tu visita al programa. Y nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Panorámico, transmitido desde el Centro de Medios del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara.